La tensión explotó como una chispa en un ambiente cargado, porque las miradas, los gestos y los silencios hablaban más que 1000 palabras, y lo que parecía ser un momento cotidiano terminó por convertirse en una escena que nadie esperaba. Los celos entraron en juego con una fuerza devastadora, empujando la relación al centro de todas las conversaciones, porque no era simplemente un malentendido, sino una crisis real que revelaba las emociones más profundas de sus protagonistas. La reacción de Gökeberg fue tan visible como inevitable, con gestos que mostraban incomodidad y un lenguaje corporal que no dejaba espacio para la duda, mientras Semre parecía moverse entre la calma y la provocación, dejando claro que la historia iba más allá de lo que se veía a simple vista. El público, que siempre ha seguido cada paso de esta pareja con una atención obsesiva, ahora tenía un nuevo capítulo para analizar, y las redes sociales estallaron con comentarios, teorías y reacciones apasionadas que convertían la crisis en tendencia. Lo interesante no era solo el hecho en sí, sino la intensidad con la que se vivió, porque pocas veces se habían mostrado con tanta transparencia los celos de una figura tan conocida. Y ese detalle multiplicó el interés y la intriga. Lo que para algunos fue un simple arrebato, para otros fue una señal de algo mucho más profundo. Y la discusión sobre la verdadera naturaleza de su relación se volvió imparable. La escena se repetía una y otra vez en la memoria colectiva de quienes la habían presenciado, como si cada detalle escondiera una clave, una respuesta o una justificación que pudiera explicar la reacción de Gökeberg, la forma en que bajó la mirada, el tono en que respondió y la rigidez en su postura se convirtieron en piezas de un rompecabezas que todos querían armar, convencidos de que allí se escondía la verdad. Semre, por su parte, no se quedó atrás, y con su actitud dejó abiertas múltiples interpretaciones. Algunos aseguraban que se trataba de una provocación consciente, mientras que otros lo veían como un intento de mantener el control en medio de una tormenta emocional. Esa dualidad alimentó aún más la curiosidad de un público que no dejaba de debatir quién tenía la razón y qué había motivado realmente la crisis. Las redes sociales no tardaron en volverse un campo de batalla de opiniones encontradas, con seguidores que defendían a capa y espada a uno u otro, lanzando argumentos y acusaciones que encendían aún más la discusión. Cada nuevo comentario era un combustible que mantenía viva la llama de la polémica, y cada publicación alcanzaba cifras récord de interacciones, demostrando que la crisis había capturado la atención general. Los expertos en relaciones públicas también se sumaron a la conversación, señalando que lo que había ocurrido no era simplemente un arranque emocional, sino un evento que podría marcar un antes y un después en la imagen pública de ambos. Porque en el mundo del espectáculo, los celos no solo son un tema privado, también son un espectáculo en sí mismo, que puede fortalecer o debilitar la manera en que los famosos son percibidos. La crisis, lejos de apagarse con el paso de las horas, se intensificó cuando comenzaron a circular rumores sobre discusiones previas y momentos tensos que habían sido ignorados, pero que ahora cobraban sentido a la luz de lo sucedido. Esa narrativa, construida a base de fragmentos y conjeturas, daba la sensación de que todo estaba conectado, como si se tratara de una historia que llevaba meses gestándose en silencio. Los medios de comunicación encontraron un filón inagotable en este conflicto, dedicando titulares y debates televisivos que analizaban no solo el presente, sino también el pasado de la relación, buscando en sus recuerdos públicos señales de que los celos siempre habían estado ahí, esperando el momento de salir a la superficie. Esa exploración mediática solo aumentó la sensación de que la pareja estaba viviendo una tormenta de la que sería difícil salir indemne. En las calles, en cafeterías y en grupos de amigos, el tema se convirtió en conversación obligada, porque todos querían opinar, todos querían elegir un bando,
y todos querían formar parte de la narrativa que mantenía en vilo al país entero. La gente repetía las frases y recreaba la escena, como si se tratara de un capítulo más de una serie que no podían dejar de ver. Y esa fascinación colectiva convirtió la crisis en un fenómeno cultural. El propio Goldberg se convirtió en el foco de un escrutinio implacable, porque muchos se preguntaban hasta qué punto su reacción había sido desproporcionada, mientras otros lo veían como la prueba más clara de que su amor era tan profundo que no podía contener los celos. Esa ambigüedad fue la clave para que la historia siguiera viva, porque no había una sola interpretación posible, sino múltiples lecturas que mantenían la tensión intacta. Semre, con su silencio estratégico, añadió más leña al fuego, porque no aclarar la situación era dejar espacio para la especulación, y la especulación era precisamente el motor que mantenía la crisis en el centro de atención. Cada gesto suyo, cada publicación, cada aparición pública se convertía en un mensaje codificado que los seguidores intentaban descifrar con una intensidad casi detectivesca. Lo que comenzó como una reacción de celos terminó convirtiéndose en un espectáculo mediático de dimensiones gigantescas, que desbordó las fronteras del entretenimiento para instalarse en la conversación social, cultural y hasta académica. Analistas de todo tipo comenzaron a señalar que este caso era un ejemplo perfecto de cómo la vida privada de las celebridades se transforma en un bien de consumo colectivo, en un relato compartido que todos sienten como propio. El eco de la crisis llegó incluso a niveles internacionales, donde portales de entretenimiento en otros países retomaron la historia, sorprendidos por la magnitud del revuelo que había causado. Y eso dio a la pareja una exposición global inesperada. La paradoja fue que, mientras su intimidad parecía más vulnerable que nunca, su fama alcanzaba uno de los picos más altos de los últimos tiempos. El impacto de esta crisis de celos será recordado como uno de los momentos más intensos y mediáticos de la temporada, porque logró combinar emoción, misterio y polémica en un solo evento. La historia de Semre y Goldberg, marcada por este episodio, seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, porque cuando los sentimientos se mezclan con la fama, el resultado siempre es explosivo.